Hola, mi nombre es Ana Yareli Velázquez Alday, estudiante de la Facultad de Organización Deportiva, y el día de hoy te voy a presentar un análisis sobre la biomecánica en la marcha y carrera. La marcha la podemos definir como el medio mecánico que permite el movimiento o la locomoción del ser humano. En posición erguida, se mueve hacia adelante siendo su peso soportado alternativamente por ambas piernas. Mientras el cuerpo se desplaza sobre la pierna de soporte, la otra pierna se balancea hacia adelante como preparación para el próximo apoyo. Dentro de los componentes de la marcha tenemos la longitud del paso completo, que es la distancia lineal entre los sucesivos puntos de contacto del talón del mismo pie, aproximadamente 156 centímetros. Longitud del paso, que es la distancia lineal en el plano de progresión entre los puntos de contacto de un pie y el otro pie, la mitad en centímetros de la longitud del paso completo, que es 156 centímetros. La cadencia, que es el número de pasos por unidad de tiempo, la anchura del paso, que es la distancia entre la línea media de un pie y la línea media del otro pie, de 5 a 10 centímetros. Y por último, el ángulo del pie, que se refiere al ángulo en el cual normalmente se desvía la punta del pie hacia afuera de la línea de progresión, de 6.7 a 6.8 grados. La distancia promedio de paso es de 38 centímetros. En la fase de apoyo tenemos el contacto del talón, que se refiere al instante en que el talón de la pierna de referencia toca el suelo. El apoyo plantar, que se refiere al contacto de la parte anterior del pie con el suelo. El apoyo medio, que ocurre cuando el trocánter mayor está alineado verticalmente con el centro del pie, visto desde un plano sagital. La elevación del talón, que ocurre cuando el talón se eleva del suelo. Y el despegue del pie, que ocurre cuando los dedos se elevan del suelo. En la fase de oscilación tenemos la aceleración, que se caracteriza por la rápida aceleración del extremo de la pierna inmediatamente después de que los dedos dejan el suelo. El balanceo medio, la pierna balanceada pasa a la otra pierna moviéndose hacia adelante de la misma, ya que está en la fase de apoyo. Y por último, la desaceleración, que está caracterizada por la desaceleración de la pierna que se mueve rápidamente cuando se acerca al final del intervalo. En los determinantes de la marcha tenemos la rotación pélvica, que es cuando la pelvis rota hacia adelante en el plano horizontal 40. La rotación máxima hacia un lado se produce en la fase de apoyo doble, es decir, cuando ambas piernas están sobre el suelo. La inclinación de la pelvis. Cuando caminamos, la pelvis se inclina hacia el lado de la pierna en balanceo, mientras que la pierna que soporta el peso entra en aducción conforme la pelvis se desplaza hacia ella. Este ligero desplazamiento sirve para reducir la elevación del centro de gravedad en 3 milímetros. Flexión de rodilla. Tras el apoyo del talón, la rodilla se flexiona a unos 15 grados, lo cual desciende en otros 3 milímetros el centro de gravedad en su punto máximo. El centro de gravedad, se encuentra a 5 centímetros enfrente de la segunda vértebra sacra. Para tener estabilidad, el centro de gravedad debe ser llevado por encima de la extremidad que actúa como soporte. Cuando uno se para sobre la pierna izquierda, el centro de gravedad debe desviarse hacia la izquierda y luego desplazarse hacia la derecha, al pararse sobre el lado derecho, totalizando un recorrido de unos 15 centímetros. Ahora vamos con la biomecánica en la fase de apoyo, la columna vertebral y pelvis. La rotación de la pelvis hacia el mismo lado del apoyo, inclinación lateral de la pierna de apoyo, rotación de la columna hacia el lado contrario. Cadera. Reducción de la rotación externa, descenso de la pelvis hacia el lado contrario, y la musculatura que participa son los 3 glúteos, que se contraen con intensidad moderada, pero en la parte media disminuyen las contracciones del glúteo mayor y del medio. En la última parte de esta fase se contraen los abductores. La rodilla, ligera flexión durante el contacto que continúa hacia la fase media, extensión hasta que el talón despega. La musculatura que participa es el cuádriceps, se contrae moderadamente en la primera parte de la fase y los isquiotibiales se activan al final de la fase de apoyo.
Y por último tenemos el tobillo y pie, ligera flexión plantar seguida de una ligera flexión dorsal. La musculatura que participa es el tibial anterior en la primera fase de apoyo, el extensor largo de los dedos y del dedo gordo, que alcanzan su contracción máxima cerca del momento de la transición de la fase de impulso y apoyo. Ahora vamos con la biomecánica en la fase de oscilación de la marcha. La columna y pelvis. Rotación de la pelvis en sentido contrario a la pierna que se apoya y a la columna, con ligera rotación lateral de la pelvis hacia la pierna que no se ha apoyado. La musculatura que participa son los semiespinales oblicuo externo abdominal, que se contraen hacia el mismo lado de la rotación de la pelvis. En cambio, los elevadores de la columna y oblicuo abdominal interno se contraen hacia el lado contrario, mientras el psoas y el cuadrado lumbar ayudan a mantener la pelvis hacia el lado de la extremidad impulsada. La cadera, flexión, rotación externa por la rotación de la pelvis y abducción al comienzo y al final de la fase. La musculatura que participa es el sartorio, tensor de la fascia lata, pectíneo, psoas ilíaco, recto femoral y la cabeza corta del bíceps femoral, que se contraen precozmente en la primera fase del impulso. Los isquiotibiales con una intensidad moderada durante la extensión de la rodilla como parte de la oscilación, y los glúteos mayor y medio se contraen ligeramente al final del impulso. La rodilla, flexión en la primera mitad y extensión en la segunda parte. Musculatura que participa es el cuádriceps, que se contraen ligeramente al final de esta fase, así como el sartorio y los isquiotibiales, que aumentan su actividad en la marcha rápida. Por último, el tobillo y pie. Dorsiflexión, evita la flexión plantar. La musculatura que participa, el tibial anterior, extensor largo de los dedos y del pulgar, que se contraen al comienzo de la fase de oscilación y disminuyen durante la parte media de esta fase. Al final de la misma, este grupo de músculos se contraen otra vez potentemente como preparación del contacto del talón. Los flexores plantares están completamente relajados durante toda la fase. Ahora vamos con los factores que influyen en la marcha. Estos son dos tipos de factores. Los factores extrínsecos, que son aquellos ajenos a la persona. En estos podemos encontrar la naturaleza del suelo. En el calzado podemos encontrar el tacón, la capacidad de amortiguación, peso del calzado, el material, control de movimientos y tamaño. También tenemos el vestido, la profesión, el consumo de sustancias tóxicas, el transporte de carga y la práctica deportiva. También tenemos los factores intrínsecos, que estos se denominan por ser propios de la persona. En estos factores incluyen la talla, el género, la raza, la fatiga y el peso. Ahora vamos con la carrera. La carrera se denomina como la marcha a pie a velocidad rápida y con impulsos, de modo que ambos pies queden un instante en el aire. A continuación tenemos las fases de la carrera. Como primera fase tenemos la oscilación inicial, la pierna despega. Con un recobro inadecuado estaríamos arrastrando la pierna y el movimiento sería menos eficiente. En la 2 tenemos la oscilación media, la pierna se balancea hacia adelante. En esta fase podemos ver la potencia de los flexores de cadera para llevar la pierna hacia adelante y por tanto la propulsión. Como fase 3 tenemos la oscilación final, que la pierna se extiende hacia adelante cuando el pie está en la posición más adelantada de todo movimiento y el ángulo de la tibia es el más elevado. En la 4 tenemos el contacto inicial, el pie toca el suelo, el momento justo en que el pie contacta con el suelo, que nos ayudará a determinar el patrón de pisada, es decir, que impacta primero talón, medio pie o antepié. Las fuerzas de reacción del suelo nos empujarán ligeramente hacia atrás, frenándonos. La fase 5, que es la amortiguación, la pierna soporta el peso del cuerpo. Se da cuando la pierna empieza a flexionarse, alcanzando el punto de máxima amortiguación cuando el pie está justo debajo de nuestro cuerpo.
Esta fase nos ayuda a determinar el grado de compactación, que depende mucho de nuestra fuerza y peso corporal. Normalmente cuanto menos fuerte o más pesado, menos compacto. Por último tenemos la fase 6, impulso. La pierna empuja el suelo y nos propulsa. El cuerpo pasa por encima del pie de apoyo y la pierna empieza a empujar hacia atrás. En dicha fase será de vital importancia la activación de los extensores, glúteos, cuádriceps, etc. Para realizar la triple extensión de cadera, rodilla y tobillo, extendiendo la pierna por completo e impulsando con fuerza el cuerpo hacia adelante. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.